Está grabando. ¿Caso? Voy a compartir toda mi pantalla. ¿Se ve, no? Yo creo. ¿O no se ve? ¿Me avisan, por favor? Ah, listo. Más bien, gracias, Marcelino, por confirmar. Ya. Bueno, como saben, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, como saben, ¿no? Hace poco se hizo una encuesta en el grupo para que sepamos, ¿no? Nosotros qué tal les pareció el evento, cuánto es su punto que ustedes le dan, ¿no? De acuerdo a su criterio y de acuerdo a su experiencia, ¿no? Eh, y también, ¿no? Algunas sugerencias, por ejemplo, y una de ellas fue lo que vamos a estar tocando ahora, para poder empezar, ¿no? Entonces, fíjense, yo aquí tengo una presentación. Esta presentación tiene la parte práctica, que en este caso no es para conocer las distribuciones. ¿Ya? Entonces, primeramente nos vamos a hacer algunas preguntas para nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cuál es la manera más correcta de instalar Linux? A veces uno se pregunta, ¿no? Uno con mucha información que tiene de Linux, que como es tan flexible el Linux, no sabemos de uno cuál es la manera más correcta. Y bueno, aquí hay una respuesta en concreto para eso. La manera, entre comillas, más correcta de instalar una distribución es usando su instalador oficial o guía de instalación oficial, digamos, ¿ya? Eso es esencialmente importante cuando ustedes vayan a probar una distribución. No busquen otras maneras de hacer instalación más que la guía oficial. Y uno se pregunta por qué, o sea, qué razones hay de hacer o seguir la guía oficial de la distribución, ¿no? Como tal. Las razones son fuertes, básicamente el instalador oficial que está integrado en el sistema está desarrollado o implementado para justamente esa distribución por los mismos, ¿no? Encargados del proyecto. Esos encargados son personas que son desarrolladores, que contribuyen, ¿no? Con dicho proyecto y que tienen como objetivo que ese proyecto funcione. Como su objetivo principal es que funcione, eso implica que todo lo que integren tiene que funcionar y eso incluye también el instalador. Si tal distribución tiene su propio instalador, hay que usar ese. Tiene un instalador que es común o genérico, se tiene que usar ese. ¿Ya? Pero aquí hay algo chistoso. Eso se recomienda usualmente cuando uno, ¿no? Bueno, esencialmente se recomienda a todo usuario, sin importar que si sea uno avanzado, eh, que se sigue esa línea. ¿Por qué? Porque justamente no, el proyecto, digamos, tal distribución tiene su instalador, bien, entonces por ese se instalan. ¿Por qué lo están utilizando? Porque los mismos desarrolladores tienen pensado modificar o ya modificaron ese instalador para que funcione correctamente. Y bueno, para poder lograr hacer esto hay que seguir una serie de pasos para poder llevar al éxito, ¿no? Una instalación. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, básicamente el primer paso, como pueden ver, aquí hay paso, el correcto y el incorrecto. El paso de descargar una ISO. ¿Cuál es lo correcto? Descargar la ISO desde el sitio oficial. Por ejemplo, si ustedes están descargando una ISO de Ubuntu, vayan a la página de Ubuntu y lo descarguen. O alguna fuente oficial, ¿no? De la plataforma misma de Ubuntu para que las descargas sean seguras y obviamente que no, para evitar no cualquier inconveniente. Eso sería lo correcto. Lo incorrecto, en este caso, para descargar una ISO, sería descargarlos desde los foros o desde los sitios desconocidos, ¿no? De internet que hay, digamos. Aunque en la práctica esto puede romperse un poco. ¿En qué sentido? Eh, en el sitio incorrecto, o bueno, entre comillas, lo incorrecto, como se dice, también puede ser válido. Pero ¿en qué sentido? Si usas el hash para comparar lo que vos descargaste de ese foro y coincide con el sitio, entonces quiere decir que el ISO es correcto.
¿Ya? Entonces el sitio es correcto. ¿A qué me voy con esto? No sé si me logran entender este aspecto, pero yo les voy a mostrar un ejemplo con la terminal. Fíjense, no sé si tengo un archivo acá, hola, a ver. Fíjense, yo les voy a dar un ejemplo donde yo voy a crear un archivo que se llame saludo, ¿ya? Estoy creando un archivo. Entonces, perdón, creo que ya existe este archivo, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerle saludo.txt, ¿ya? Aquí le voy a poner hola a todos. Lo vamos a guardar y aquí está el archivo, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es duplicar este mismo archivo, pero voy a hacer una pequeña modificación. O bueno, casi insignificante, ¿no? Fíjense. Voy a copiarlo como saludo modificado.txt. Entonces, modifico el saludo modificado. ¿Y a esto qué le puedo modificar, por ejemplo? A esto yo le puedo modificar cualquier cosa. Digamos, o le pongo una H minúscula, con eso nada más. Fíjense, yo tengo saludo txt y saludo modificado, ¿no? Que básicamente ambos dicen lo mismo, hola a todos y hola a todos, pero la diferencia cuál es, digamos. Em, Aquí está con mayúscula y está minúscula, pero estas modificaciones, acá en este archivo lo podemos ver de forma legible, ¿no? Nosotros podemos entender estas modificaciones. Sabemos que un carácter mayúscula no es lo mismo que un carácter minúscula, ¿ya? Eso se avanza en programa 1, bueno, en introducción, pero es la base, ¿ya? Ahora, nosotros, cuando descargamos una ISO, nosotros no podemos verificar línea por línea si esto si ha sido modificado o no, una imagen ISO, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer para hacer la comparación de estas dos modificaciones? Yo le puedo decir, por ejemplo, fíjense, hay un comando o una herramienta que se llama, que son hashes. Los hashes son básicamente, ¿no? Generan una sumatoria o un resumen de valor que tiene un archivo. Por ejemplo, yo le puedo dar md5 zoom, utiliza el hash md5, le digo saludo, fíjense, y me bota este hash. O sea, quiere decir que, por ejemplo, con MD5 estoy calculando el hash de este archivo y me sale todo esto. Fíjense que yo no lo entiendo, pero sale todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo le saco el hash a este archivo? Vamos a verificar, fíjense. M5 zoom y le vamos a poner saludo modificado. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, me dicen si es igual o no. Para poder verificar esto, la forma más corta yo les podría recomendar es sacar un pedazo del principio y un pedazo del final y compararlos con el otro y del demás. Y esos coinciden, obviamente muy seguramente va a conseguir todo esto, ¿ya? Entonces fíjense, originalmente teníamos saludo.txt y ¿qué es lo que pasaba? Tenemos 1E36F4TC, ¿lo ven? Pero abajo fíjense, en el saludo modificado que yo le cambié el H minúscula por el H mayúscula por el minúscula. Fíjense cómo cambió drásticamente. Ni siquiera fue un número, o sea, fíjense que cambió drásticamente el valor. Aquí es 1E36F4DC y aquí es D02C4DD72. ¿Lo ven? Y lo mismo al final, digamos, 39E986, digamos. Y aquí dice DE33BA. Fíjense. Entonces, con los hash, nosotros podemos verificar si un archivo es íntegro o fue modificado o alterado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, saludo txt es la ISO de Ubuntu descargado de la página oficial. Ahora, si ustedes están en un foro, en cualquier otra parte que no es de Ubuntu, y descargan la ISO de Ubuntu, por ejemplo, y ustedes le sacan el hash y no coincide, hay dos opciones. O el archivo se descargó de manera corrupta, o sea, quiere decir que está incompleto, o, o ¿cómo se llama esto? O que el archivo ha sido modificado, ¿ya? Como saben, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando uno descarga un archivo, el temor de que se corrompa un archivo es que se descargue de manera incompleta o que hay una falla de conexión y de esa manera eh, el archivo no sirva, ¿no? Se vuelva corrupto. Al ser corrupto, ya nosotros no podemos reutilizarlo, ¿no? O va a tener problemas más adelante.
Entonces, hasta aquí entendemos por los hashes, ¿no? Por ejemplo, fíjense, ¿qué pasa si yo a este saludo modificado regreso a su carácter original? ¿Ya? Fíjense, voy a modificarlo. Saludo modificado, lo voy a poner a su carácter original. Ahí. Vamos a comparar el MD5 Zoom y el MD5 Zoom modificado. Fíjense. Ahora, saludo, vamos a poner así. Fíjense. Ahorita le acabo de calcular el hash del MD5 Zoom de saludo TXT y me muestra esto. Y también le saqué el hash de saludo modificado y me muestra el mismo. Fíjense. 1E36F4DC, 1E36F4DC y 39E986 con 39E986. ¿Lo ven? Es el mismo hash que tiene. ¿Por qué es el mismo? Porque, bueno, básicamente yo regresé a su carácter original, ¿no? Como Thallium. Entonces, lo mismo con las imágenes ISO. Cuando ustedes, por ejemplo, descargan, digamos, por ejemplo, fíjense, les voy a dar un ejemplo. Si ustedes descargan desde Ubuntu, muchas de las distribuciones, o casi todos, tienen un hash para poder hacer la comprobación de integridad. Quiere decir que cuando ustedes descarguen el ISO, con ese hash ustedes les sirve para comprobar la identidad, ¿no? Vamos a darle acá Chrome, ¿cómo era? Ubuntu.com. ¿Ya? Fíjense, esta es la página de Ubuntu. Yo le voy a dar en producto, en Ubuntu Desktop, voy a darle descarga. ¿Qué va a pasar acá? Fíjense, vamos a ver. Descarga. eh, a la 24, fíjense. Ubuntu 24.043, que sería esto de acá. Aquí nos da la opción de descarga. ¿Qué más podemos hacer acá? A ver, ¿dónde? Aquí nos da la opción de descarga. Estas son alternativas de descarga. Vamos a darle descargar. A ver, sistema de requerimiento. Entonces la vamos a dar descargar y obviamente ahí nos va a empezar a descargar el archivo. Eh, Fíjense, a ver, vamos a darle cancelar acá. Cuando ustedes descarguen, aquí le va a salir este mensaje, ¿no? Y en este caso para suscribirse y demás cositas. En este caso no es necesario. Aquí dice, por ejemplo, fíjense, si no comienza tu descarga va a comenzar automáticamente. Si no, presiona aquí, digamos. ¿Ve? Y aquí, ¿qué le dice? ¿Qué les dice? Fíjense, le voy a hacer más zoom y para que les facilite esto, les voy a aumentar, le voy a habilitar la traducción. ¿Qué le dice acá? Verifica tu descarga o bien obtenga ayuda para la instalación. Entonces yo aquí, si yo le doy verificar, fíjense, nos dice, ejecuta este comando en tu terminal en el directorio donde se descargó la imagen ISO para verificar la suma de comprobaciones. Este caso no utiliza MD5, está utilizando SHA-256. Y lo único que tengo que hacer es copiar todo esto y pegarlo donde yo tenga la imagen ISO. En este caso, fíjense, voy a copiar todo esto y me voy a ir a donde tengo mi imagen ISO. Voy a mostrar, si no me equivoco, está en documento ISO. ¿Ya? Fíjense, aquí yo tengo varias imágenes ISO. Tengo la imagen ISO de Arch Linux, la de Fedora, MiniOS, bueno, en este caso Minunux, PluriOS, Ubuntu, Boilin. ¿Ya? Para la parte práctica les voy a mostrar cómo se instala cada distribución, pero no lo voy a dejar que termine por completo porque la idea es que ustedes vean cómo se hace el uso de sus instaladores y van a ver que es una gran diferencia, ¿no? Como tal, ¿ya? Entonces aquí ya me encuentro situado en la versión donde yo descargué Ubuntu, en este caso, que sería acá, ¿no? Ubuntu 24.043. Lo que tengo que hacer es pegar nomás, simplemente los comandos, fíjense, lo que está haciendo es utilizar este hash y lo va a hacer con la comprobación de Ubuntu 24, y compara con el comando sha-zoom de 256 y hace un check. Y yo le doy enter, fíjense, le estoy dando enter. Ahorita tenemos que esperar a que haga el cálculo del hash. Una vez que haga el cálculo, nos va a mostrar, nos va a decir que si coincide o no, o me va a decir que está bien, ¿no? Ahorita vamos a verificar. Esto tarda, la comprobación de integridad tarda dependiendo qué tan grande sea el archivo. Si el archivo es pequeño, como vieron en ese caso un TXT, fue instante, ¿no? Pero este caso tarda un poquito más porque ya el archivo ISO pesa más o menos unos 5 gigas por ahí más o menos, creo que estaba, ¿no?
otra, 5 o 6 gigas prácticamente, fíjense, con 6 gigas, entonces ahí está, fíjense. Como resultado me muestra esto, Ubuntu-medio 24043 desktop AMD64.ISO y me dice OK. Este OK me dice que cuadra o coincide la suma de verificación del archivo local que yo descargué, o sea, el archivo ISO que yo descargué, con el que muestra en la página web. Esto nos garantiza que el archivo que estamos descargando Ubuntu es funcional, no vamos a tener problemas al hacer booteable la imagen, o sea que ya esa parte de pensar o de no saber dónde está el problema, o de decir, tal vez sea porque lo descargué mal y lo voy a volver a descargar, o sea, no te vas a poner a descargar 6 gigas de nuevo solamente para intentar, ¿no? Entonces, con estas buenas prácticas de comprobación de integridad, nosotros podemos asegurarnos y descartar posibles fallas si en algún momento tenemos un problema, ¿no? Con la instalación, digamos. En este caso, ahora mismo no deberíamos tener ningún problema con la instalación justamente por esto. Entonces, de esta manera es como se hace la comprobación de integridad. Hay páginas que te dan así como en Ubuntu, por ejemplo, de copiar y pegar. Hay otros que simplemente te dan el hash. Por ejemplo, creo que Kali es el claro ejemplo. Vamos a verificar ahorita. Fíjense. Si no me equivoco, en Kali, por ejemplo, fíjense. Si yo quiero descargar esta imagen que pesa 4.2 GB, este es el hash. ¿Lo ven? Pero no me dice cómo lo voy a usar. ¿Lo ven? No me dice. Entonces yo para esto tengo que descargar y o yo sé los comandos de Linux, puedo aplicar esto de forma rápida y ya está. Si no me sé, entonces voy a tener que hashear primero la ISO y después con ese resultado que me sale, tengo que compararlo con esto, ¿no? Ya saben, no es necesario comparar todo. Simplemente una parte del inicio y una parte del final y con eso ya. Miren, Cali le metió una temática de un fantasmita abajo, no sé si lo alcanzan a ver. Hay un fantasmita acá abajo. No me di cuenta. Ya. Entonces, ¿hasta aquí entendieron lo de la comprobación de identidad? A ver. Se ve bien. ¿Recomiendan Linux? Recomiendan Linux para iniciar el Linux. Lo instalé en una máquina virtual, me lo pasó Ale. Ya. Linux, por ejemplo, está enfocado a que los compañeros de la facultad puedan continuar con su avance académico sin tener ningún inconveniente, como ya vieron el compañero Daniel, por ejemplo, que es lo que mostró un problema, ¿no? Una situación crítica que él pasó y que le tuvieron, bueno, al final le robaron, ¿no? Datos, que fue tristemente eso pasó. Eh, entonces, posiblemente haya sido de las herramientas que haya instalado por un pirata y no se lo culpa tampoco porque en el momento cuando nosotros, por ejemplo, probamos ese tipo de cosas o nos dan a nosotros, confiamos en las personas que nos dan porque en teoría saben, ¿no? Entonces, eso es arriesgado. Entonces, por eso nosotros hicimos Minuno justamente para que los compañeros, uno, utilicen Linux. Desde ya disminuye bastante el tema de malware en Linux. Obviamente no digo que no hay, sí hay, pero es muy difícil que les toque a ustedes. Segundo, para que tengan todas las herramientas ya integradas y que ustedes simplemente se preocupen por programar y ya con eso ya debería estar, ¿no? Para poder avanzar sus temas académicos. Y tres, porque es portable. Esta distribución Minuno, ustedes lo pueden cargar en USB, lo pueden llevar donde sea y pueden seguir programando y sus archivos se mantienen de manera persistente, ya sea en el pendrive o incluso si ustedes tienen una pequeña máquina tostadora, le pueden instalar en el disco duro de esa tostadora y va a funcionar perfectamente. Ya Alex ya les mostró esa tostadora que tiene. Ese sería un ejemplo, ¿no? A ver qué dice Andrea. Recomendación siempre descargar del... Sí, eso es verdad. Lo más recomendable es descargar la página oficial. Si bien, como les mencioné, con el hash se pueden apoyar de descargar desde fuentes, desde otros, digamos, de foros, páginas desconocidas, para evitarse líos y todas esas cosas, es mejor descargarlo de la página oficial. Uno, cuando ustedes descargan de distribuciones que son conocidas, por ejemplo, esas distribuciones más conocidas o más amigables, tienen infraestructuras que les permiten a ustedes descargar con mayor velocidad. Hay algunos que incluso les ofrece torrent. Por ejemplo, Ubuntu ofrece tanto descarga directa como también por torrent. Y para que no, para la comodidad, para la comodidad del usuario, ¿no? Por ejemplo, los torrents te sirven para descargar archivos bastante grandes. Y, por ejemplo, ahora si vos usás
torrent, por ejemplo, y querés descargar Ubuntu, vos puedes descargar la 10% de Ubuntu en tu casa y digamos que en tu casa te cortaron la luz o te cortaron el internet porque no pudiste pagar. Entonces vos vas a la universidad, por ejemplo, te conectas un rato al wifi de la facultad y digamos ahí descargas lo que falte o digamos que solamente alcanzaste a descargar el 60%. Bueno, no pasa nada. Te vas a otro wifi o te vas a un familiar donde tenga wifi. Le decís, tía, me pasa la contraseña un rato, quiero continuar con la descarga. Entonces con el torrent vos vas a poder tener esa opción de continuar la descarga a pesar de que se corte en algún momento. Es interesante lo del torrent, digamos, eso si quieren en otro momento también podemos tocarlo. Les puede mostrar, ¿no? Cómo implementar un torrent de manera local, digamos. Esas son cositas, ¿no? Como dice. Entonces, eso, por ejemplo, fíjense que ya estamos abarcando otras cosas solamente con el hecho de estar en el paso de descargar la ISO. Fíjense que ya tocamos el tema de hash, cómo comprobar el tema de integridad y otras cosas. Entonces, como recomendación, lo correcto sería descargar desde la página oficial, que en este caso sería el sitio oficial. Lo incorrecto sería de foros o sitio desconocido porque somos inexpertos, estamos comenzando, entonces somos inexpertos y corremos más riesgo en descargar de otras plataformas. ¿Ya? Y el siguiente paso, aparte de descargar la ISO, lo que necesitamos es crear un USB, que en este caso sería booteable. ¿Ya? Con booteable me refiero con boot de arrancar, ¿no? Que sea arrancable en ese punto. Entonces, cuando nosotros iniciamos el ordenador, ustedes prenden la máquina, cuando ustedes instalan un sistema operativo, ese sistema operativo en el disco se vuelve arrancable, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando el sistema operativo lo instala, hace las configuraciones en el disco para que cuando ustedes enciendan la máquina entienda que hay un sistema que va a funcionar cuando se encienda, y ahí es cuando arranca el disco, ¿ya? En este caso vamos a hacer lo mismo, pero ahorita no les puedo mostrar porque va a ser todo virtual. Crear un USB. ¿Cómo creamos un USB booteable? En este caso hay herramientas como Rufus, en este caso si ustedes utilizan Windows, está Ventoy, que es una opción, muy buena opción. Eh, la única desventaja que se tiene, no he probado la última versión, pero creo que ya tiene soporte con Security Boot, pero en este caso Ventoy es una buena opción si ustedes, por ejemplo, descargan varias hijos de Linux, digamos, pueden tener un pendrive de 64 GB, Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, lo que sea, digamos, pueden tener varios en ese mismo pendrive, digamos, como estoy, digamos. Balena Etcher también es otra buena opción, por ejemplo, de todas estas opciones que yo muestro, de Rufus, Ventoy, Balena Etcher, DD y otros, yo las que más recomiendo y las que más uso está entre Ventoy y Balena Etcher. Son de las herramientas que yo más, y las que más recomiendo para poder hacer un pendrive booteable. Lo incorrecto para esto es copiar la ISO como archivo o incluso hay compañeros que descomprimen el ISO en el pendrive, que aparte de eso ese proceso es muy, muy tedioso, es muy extenso, entonces no lo recomendaría, ¿no? Para que puedan hacer eso. Eh, la única opción o la única excepción para este punto de copiar la ISO como archivo es si ustedes usan Ventoy. Cuando ustedes usan Ventoy, lo que hace Ventoy es hacer el pendrive booteable, pero aparte te da una partición del pendrive para que vos puedas solo copiar la ISO y lo pegas ahí, así sin hacer nada más. Solamente copias y pegas. Y ya Ventoy, al momento de arrancar, lo que hace es montar esa ISO y después de montar la ISO, extrae el contenido, o bueno, lee el contenido que hay dentro de la ISO y monta lo que sería el sistema de Linux que está dentro, ¿no? De la imagen ISO. Es un poco extenso de explicárselos así en detalle. Eh, no tengo problema en explicárselo, o sea, me refiero a mostrarles paso a paso todo, solo que va a ser un poco extenso, la verdad. Tampoco no quisiera mostrarles algo que después se pierda, ¿no? Y que lo active. Eso yo creo que eso podría ser más adelante, cuando ya tengan más experiencia, que puedan, ¿no? Estar interesados en saber cómo funciona realmente Ventoy, cómo es que trabaja con la imagen ISO, ¿no? Para que pueda ser posible. Entonces, esta parte acá es fácil, no es complicado, más si están en Windows, digamos en Linux, por ejemplo, con Balena Etcher es simplemente descargar, ejecutar o instalar, después ejecutan Ventoy o Balena y seleccionan la ISO, lo cargan y ya está. En 5 pasos, 4 pasos ya estaría eso. Y después de eso hay una parte, estas son partes cruciales para poder hacer una instalación correcta. ¿Por qué les digo? Porque depende de esta parte de acá, la de tipo de arranque,
es muy esencial porque de acuerdo a eso nosotros vamos a hacer que funcione correctamente una instalación o no, ¿ya? El tipo de arranque se refiere a que debemos hacer que el pendrive arranque y hacer coincidir con el sistema instalado. Por ejemplo, si ustedes utilizan, digamos, yo sé que utilizan Windows, ¿no? Pónganle un ejemplo. Este es un poco técnico en el sentido de lo siguiente. Todas las versiones de Windows 7 para abajo, o sea, las inferiores, Windows 7, Windows XP, lo que sea, antiguamente se trabajaba con tabla de particiones MBR, ¿ya? Por alguna extraña o X o Z motivo, he visto que hay, bueno, perdón, no le extenderé mucho. De la versión 7, Windows 7 para abajo, XP y lo que sea, utilizan tal de partición MBR. Pero desde que salió el Windows 8 para arriba, quiere decir Windows 8, Windows 8.1, Windows 9, ¿no? Windows 10, Windows 11, desde el Windows 8 para arriba, automáticamente todos tienen soporte UEFI, ¿ya? Entonces, sabiendo ustedes, por ejemplo, qué versión de Windows tienen en su máquina, si es que va a ser un dual boot, por ejemplo, tienen que saber identificar cuál es cómo está instalado su sistema Windows. En algunos casos yo he visto que tienen, por ejemplo, Windows 10 con MBR. En este caso, si no me equivoco, Andrea creo que tenía, ¿no? ¿Te acuerdas? Creo que estábamos viendo tu disco, ¿no? Tu, y tu partición de Windows 10 estaba con MBR, si no me equivoco, y yo me sorprendí un poco porque dije, ¿por qué? Digamos, si es Windows 10, digamos. Y ahí, por ejemplo, esos casos, por ejemplo, o- yo, yo, yo desconozco un poco Windows en ese aspecto, cómo funciona internamente, porque no puedo ver el código fuente, pero pienso yo que la razón de la que tiene Windows 10 o algunas versiones de Windows superiores a 8 y que están trabajando sobre MBR es porque han sido actualizados desde la versión anterior. Por ejemplo, yo tengo Windows 7 con MBR, yo actualicé a Windows 8, entonces la actualización me va a llegar a la 8, pero va a seguir siendo MBR, va a ser imposible que se cambie a UEFI. Entonces supongo que eso es lo que sucede en algunas bueno, algunos sistemas operativos de Windows o algunas instalaciones de Windows que he visto algunas máquinas que tienen MBR siendo Windows 10, digamos, es un poquito raro, la verdad. Y Windows 8. La de Windows 11 no he visto, la verdad, no he visto no he visto ese tipo de casos, ¿ya? Entonces, para definir esto, desde Windows 8 para arriba, ya es casi seguro que tiene UEFI. Es muy raro la máquina que tenga MBR, ¿ya? Sobre esto, este detalle es crucial porque nosotros, si por ejemplo tenemos Windows 8 para arriba y verificamos que está como UEFI, entonces nuestro USB booteable lo tenemos que arrancar en el menú el boot menú, en el menú de arranque de la BIO, seleccionar el pendrive, pero con UEFI. Si estamos con MBR, entonces solo seleccionamos el que no dice UEFI, que es obviamente MBR, ¿no? De esa manera. Entonces, aquí, por ejemplo, lo incorrecto sería mezclar GPT y MBR sin saberlo. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos tener Windows, una versión antigua, por ejemplo, 7 o la 10 o lo que sea, y que este esté en una tal de partición MBR o en GPT, y nosotros querramos hacer una instalación dual boot, eh, haciendo, ¿cómo se llama esto? Con otro tipo de tabla de particiones. Hay algunos casos, bueno, me refiero a nivel, ya si son un poco más expertos, se puede hacer una combinación de esto por si acaso, se puede, pero no me voy a matar explicándoles porque realmente es un poquito complicado, o sea, no es que sea complicado, es un poco tedioso, pero sí se puede hacer esto. O sea, se puede romper un poco este esquema de acá, el mezclar GPT con Everest, se puede romper, ¿ya? Pero esencialmente de forma fácil y ahorita no se puede mezclar, porque están aprendiendo y esas cositas. Entonces, aquí no se puede mezclar, pero sí es posible, ¿ya? Entonces, por eso lo puse de esta manera. Entonces, ya la parte crucial de tipo de arranque, como ya lo identificamos y sabemos, entonces ya por hecho, nosotros es casi el 90% que la instalación va a ser un éxito. El segundo más importante sería el particionado. El particionado nosotros podemos hacerlo de forma guiado, usando la guía del instalador, o planificado, o modificado, o personalizado, ¿ya? En estas opciones, por ejemplo, tenemos dos opciones, ¿no? La guía, que es la automática, que te dice el sistema o el instalador te dice, bueno, ¿dónde quieres instalarlo? Y aquí, entonces yo te particioné todo lo que necesité y simplemente le das siguiente, que eso lo vamos a ver más adelante.
en la prueba, en la práctica, ¿ya? ¿Y qué es cuál es el problema aquí en el particionado? Lo incorrecto, lo que no se debería hacer sería eliminar particiones sin respaldo o sin saber identificar. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos dual boot, tenemos que tener en claro o tenemos que identificar cuáles son las particiones que no debemos tocar para no pisar el sistema, a menos que tengamos una instalación única, ¿ya? Cuando decimos dual boot es para que nosotros tengamos Windows y Linux, o sea, dos sistemas operativos funcionando, o sea, que estén instalados en nuestra máquina. Pero si es una instalación única, este esquema acá en la parte donde dice eliminar particiones no hay problema. ¿Por qué? Porque en la guía, en la planificador, nosotros podemos borrar todo el disco sin problema, si es que es instalación única. Si es guiado, o bueno, si es dual boot, ya aumenta un poco la dificultad, ¿no? Pero no es problema. Y una vez que se haga el particionamiento correcto, ya el tema de instalación, obviamente, ¿cuál es lo más recomendable? Usar instalador oficial. Tal distribución tiene su propio instalador, úsenlo. Eh, y lo incorrecto sería instalar copiando carpetas a mano. Este esquema, por ejemplo, es cierto en gran parte, pero no del todo. ¿Por qué? Porque si ustedes son usuarios avanzados, ustedes incluso pueden hacer esto de una manera más efectiva y que lleguen al mismo resultado de instalación, porque al final lo que hace el instalador es hacer esto, pero de manera un poco más ordenado y y lo más correcto. ¿Y qué es lo que hay que hacer después? Hacer una post-instalación. ¿Cuál sería el post-instalación? Actualizar y asegurar. ¿Qué quiere decir con actualizar? Porque cuando nosotros instalamos el sistema, tenemos que actualizar los repositorios, actualizar a lo más reciente posible para que así nos detecten los controladores y los instalen. ¿Qué controladores me refiero? Si ustedes, por ejemplo, utilizan una laptop, ¿tienen qué periférico? Tarjeta inalámbrica, el touchpad, tienen el teclado, tienen el, ¿cómo se llama esto? Tema de cámara, tema de Bluetooth, tema de sonido, ¿no? Todo eso son periféricos o partes de la computadora que se tienen, ¿no?, que hacer funcionar. Generalmente el Linux funciona en gran parte, pero hay algunos ordenadores que los controladores son privativos o no están integrados justo con el sistema y va a fallar, ¿no? O no se va, o no va a funcionar. Entonces ahí es cuando hay esa pregunta de por qué instalé tal distribución y no me funciona el Wi-Fi. ¿Por qué instalé tal distribución y no me funciona el Bluetooth? Entonces eso puede variar, ¿no? Y hay un tema que se puede abarcar, es bastante amplio en cuanto a licencias. Esto es muy amplio, así que podemos tocarlo en otro momento. No quise tocarlo ahorita. ¿Y cuál es lo incorrecto? Dejar el sistema sin actualizar, ¿ya? Esto es un problemita porque siempre cuando tengamos un sistema operativo, tratemos de actualizarlo para recibir parches de seguridad, correcciones o mejoras, ¿no?, del sistema como tal, digamos. Para mí lo más importante serían los parches de seguridad. ¿Por qué? Porque un parche de seguridad corrige los problemas de vulnerabilidades, ¿no?, que pueda tener tu sistema operativo. En este caso, si hablamos de Linux, eso sí es bien, ¿no? Como tal, digamos. Ya, no sé si a alguno le pasó que cuando están usando la máquina con Windows y de repente, cuando quieren apagar la máquina, le dice que tienen que actualizar. No sé si a alguno le pasó o algo por el estilo. El punto es que pasa eso. A veces uno no, cuando esté usando el sistema operativo, se actualiza y bueno, también en Linux también puede pasar, pero es configurable. En cambio, en Windows, si ustedes configuran, no van a poder hacerlo. Ahora, aquí va ya para respondiendo un poco más específico a la pregunta, ¿no? Eh, Volviendo a este punto, ¿cuál es la manera más correcta de instalar Linux? Aquí, por ejemplo, no existe la manera más correcta, ya que la instalación puede variar dependiendo del contexto. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero con contexto? Por ejemplo, al tipo de usuario. Y el usuario, por ejemplo, que está probando Linux, quizás no es un experimentado, quizás es nuevo, quizás no tiene esas cualidades o habilidades que les permite dar esa curiosidad, ¿no? Por ejemplo, de saber cómo funciona un sistema o la curiosidad de resolver si en caso llega un problema o si requiere hacer un paso extra o unos pasos extra en la instalación o en cualquier otra cosita. Eso siempre se mide, ¿no? Dependiendo qué tipo de usuario es el que va a querer probar. El propósito o el objetivo con el que va a usar tal distribución, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, ustedes son estudiantes, ¿no? ¿Y cuál es su propósito de ustedes? Vean.
tener o usar un Linux, una distribución de Linux que les sirva como apoyo académico, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pueden usar Debian, pueden usar Ubuntu, Fedora, Arch, lo que ustedes vengan, lo que ustedes quieran. Pero ¿cuál es el detalle? Ahí existe el tema de que ustedes saben instalar programas, si saben configurar su entorno, si saben eh, cómo hacer o cómo hacer funcionar su sistema sin romperlo. O sea, quiere decir tener buenas prácticas de uso de un sistema Linux. Entonces, todos esos detalles cuentan, ¿no? Ahí está el propósito. Si su propósito es eso, por ejemplo, pueden usar un Debian y si ustedes están usando Pascal, por ejemplo, ya vimos en la anterior sesión cómo usar Termux, que Termux no es para máquina de escritorio, pero para celulares, ¿no? Y pudimos ver que pudimos compilar código de Pascal en Termux. Entonces, ahí, por ejemplo, pero para eso necesitamos hacer varios pasitos. Y ahí ya se dan cuenta. Entonces, eso sería para el usuario, el tipo de usuario, el propósito, por ejemplo. Si ustedes su propósito de usar Linux es el tema de aprender, por ejemplo, ciberseguridad, hay distribuciones para eso. Y obviamente existen diferentes argumentos para saber cuál es el lineamiento más correcto o lo más recomendable para poder aprender ciberseguridad con Linux. ¿Ya? Eso es un poco debatible, eso podemos tocarlo si quieren otro tema más adelante. E incluso también podemos hacer pruebas, ¿no? Como tal. Entonces, hay propuestas y propósitos para todo Linux. Si ustedes, por ejemplo, tienen una maquinita que, digamos, les regaló un familiar para que ustedes estén con la carrera, pueden meterle un Linux, porque Windows muy seguramente en la actual, ya Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya no tienen soporte. El único que tiene creo que es Windows 11. Windows 10 no sé si, hasta donde yo sé murió su soporte. Entonces, el hecho de que una distribución muera su soporte significa que desde ya queda totalmente expuesto a posibles ataques futuros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que cuando exista una vulnerabilidad o se descubra una vulnerabilidad, esa versión de ese sistema, como ya descontinuó, o sea, ya llegó a su fin, no va a recibir ningún parche de seguridad, entonces quedas expuesto a esa vulnerabilidad. Y si alguien se da cuenta, digamos, si vos te conectas tu máquina a una red y alguien logra identificar que tenés esa vulnerabilidad, lo explota y ya tiene acceso remoto a tu ordenador. Y eso es crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a estar en tu ordenador, digamos, y eso pasa, ¿no? Entonces, hay propósitos, ¿no? Como para todo, digamos. Hay distribuciones, por ejemplo, como las mencioné, para ciberseguridad, hay distribuciones de propósito general, digamos, de Ubuntu, Fedora, y distribuciones, por ejemplo, para juegos también hay distribuciones, ¿no? Que vienen con todos los kits de herramientas para poder instalar y jugar. Hay incluso distribuciones como las que le mencionamos en las anteriores veces. Hay un proyecto que hicimos de manera local que se llama Minunux, que básicamente esa distribución tiene todas las herramientas o dispone, bueno, las versiones anteriores disponen, ¿no? de herramientas ya preinstaladas o cargadas como un módulo para poder integrarlas en Minunux y que puedan ustedes hacer uso, ¿no? de esta distribución, digamos. Entonces, son diferentes propósitos, ¿no? El propósito para mí uno básicamente fue el enfoque para los estudiantes. Ahora, el que lo usen ya queda en su libertad, ¿no? De si quieren usarlo, si no, no depende de ustedes, ¿no? Yo recomendaría usarlo porque es una de las cosas que realmente veo que el estudiante se patea mucho en ese aspecto. Entonces, aquí, por ejemplo, la ventaja de Minuno es que ustedes pueden tener, ¿no? ese respaldo, uno, de la comunidad, dos, que tienen un espacio para poder investigar, cosa que antes era un poco más complicado conseguir. A eso me voy con propósito. ¿Qué propósito le vas a dar a la distribución? ¿Qué uso le vas a dar? Y sobre esa información se ve qué distribución también se puede sugerir. Por ejemplo, si tu máquina es una máquina decente, digamos, la mía no digo que sea buena, ¿no? Pero es una i7 de novena generación. Y la distribución, por ejemplo, que yo les hice en la encuesta, pude haber escogido un Debian con el XDE, un Debian poquito con que se ve un poco más feo, pero que sea minimalista, ¿no? Pero para mí no va eso, ¿por qué? Porque yo tengo el hardware medianamente aceptable que me permite usar una distribución como Debian usando GNOME, ¿no? Entonces, por eso es que yo puedo tener esta funcionalidad que no lo puedo tener con XFCE o cualquier otro tipo de distribución. Tal, digamos. Me quedo con las ganas del fantasmita acá. Entonces, eso se refiere con la distribución. Y bajo el criterio de la distribución también se tiene que tomar en cuenta el hardware, como les mencioné.
no todos tienen el mismo hardware, no todos tienen un Core i7 de novena generación. No sé si les gustaría comentar un poco acerca de su requerimiento, de su hardware que tienen. Aquí en el chat, por favor, si lo pueden comentar, qué tipo de hardware tienen ustedes. Por ejemplo, yo le voy a comentar la mía es una i9, un i7 de novena gen, eh, con 16 gigas de RAM, digamos. Ese, por ejemplo, es mi hardware, digamos. Ahí yo no puse gráfica porque mi gráfica, por ejemplo, no tengo una dedicada, digamos. Solo tengo la integrada con el procesador y ya. Pero aquí Fénix nos comenta, yo tengo un i5 de onceava generación, Yoshi, con 16 GB de RAM, ¿ven? Ahí, por ejemplo, tiene él. Entonces, él, por ejemplo, en su hardware de i5 de onceava generación, tranquilamente le puede agarrar el mismo Debian que yo tengo con Genome, que Genome es conocido porque consume bastante recursos. Pero bueno, fíjense aquí está el compañero Alex, por ejemplo, comenta que tiene un i5 de onceava generación de 24 de RAM, increíble, con 24 de RAM. ¿No? Aquí, por ejemplo, tiene otro compañero que dice Fernando, Ryzen 3 de 16 GB de RAM. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, ese Ryzen hay que ver, digamos, cuál es su equivalente ¿cómo se llama esto? En Intel para poder más o menos decir, a ver, a ver si- bueno, aquí, por ejemplo, hay varios modelos, no sabemos específicamente cuál, ¿no? No nos especifica cuál, pero digamos que sea este, digamos. En este, por ejemplo, nos dice que es un procesador Ryzen 3 3200G, y ahí nos dice, ¿no? Cuánto es su potencia, cuánto consume pistas, por ejemplo, 8, cuántos núcleos, por ejemplo, fíjense, núcleo total y cuántos hilos, en este caso serían 4 y 4, ¿lo ven? Por ejemplo, el compañero acá que comentó su Intel de onceava generación, por lo fíjense, ahí fíjense, Lian tiene una i7 de onceava generación con 16 GB de RAM y una RTX 3060, imagínense, tiene una máquina gamer para jugar. A ver, entonces, ahí, por ejemplo, aquí en esta característica podemos ver, ¿no? Que más o menos son aceptables, con 4 núcleos y con 4, ¿no? de hilo. Digamos. Y, por ejemplo, cuánto es la memoria máxima que soporta y demás. Digamos. Por ejemplo, ¿qué podemos mostrar acá? Vamos a ponerle un ejemplo de mi i7. ¿No? i7 de novena gen. Creo que era este el mío. Pero a ver, creo que era este. Ah, ya, este creo que era el mío, viene 970, no, 9700, a ver, creo que era este, a ver, vamos a ver ahorita, era este el mío. Page, fíjense, la mía es una i7 9700 nomás, ya no es una 9700F. Pero a ver, vamos a ver, fíjense, en mi procesador, por ejemplo, fíjense, dice cantidad de núcleo 8 núcleos y su proceso 8, ¿lo ven? Eh, y ahí lo van viendo, digamos, cuánto es su característica de su procesador, cuánto consume y demás. ¿No? En este caso, por ejemplo, aquí tiene 65 watts, digamos. Entonces, así esos detalles, por ejemplo, tiene 4 hilos de ejecución, 4, un poquito menos que el mío, pero ya, digamos. Y así. Básicamente sería esos, ¿no? Unos ejemplos, vamos a ver si comentar algo más. Es i3, ya, fíjense, es una i3, ¿ven? Y este Marcelino comentó que es una i3, digamos, ahí puede ser de novena generación, dependiendo, ¿no? También la generación que tengan. Entonces, ahí se van dando cuenta que hay compañeros aquí que tienen buenas máquinas, como también máquinas un poquito, ¿no? De escasos recursos. Entonces, a eso me voy con el tema de hardware. Y la recomendación de distribución varía ahí. Uno, varía el tipo de usuario. Hay que ver si el usuario es interesado en investigar, digamos, solucionar los problemas, si es que hay. O si él quiere simplemente usar y ejecutar. Y también, ¿no? Ver el tema de qué propósito también le va a dar y también el hardware que tiene, ¿no? Y sobre eso también decirle, ¿no? Una decisión de qué distribución puedes usar o la más recomendable para vos para que tengas la mejor experiencia. Y bueno, aquí ya está claro ya, ¿no? Que todos los compañeros, todos somos distintos en cuanto a hardware y unos tienen más, otros tienen menos, pero bueno. Ahora, el tipo de instaladores en Linux según las distribuciones, ¿ya? Aquí hace poco estamos hablando, ¿no? El tema de las instalaciones, por ejemplo, cuáles son los pasos y demás, ¿no es? Pero aquí vamos a ver
los tipos de instaladores que hay. Los instaladores, con eso me refiero que son los programas que nos ayudan a instalar el sistema, ¿ya? En este caso de una distribución de Linux. Por ejemplo, Ubuntu, Linux Mint y otros utilizan Ubiquiti o Subiquiti, que en este caso sería, si no me equivoco, creo que es la nueva versión del Ubiquiti, para hacer una instalación de estas distribuciones. Fedora, por ejemplo, tiene un instalador que se llama Anaconda, ¿ya? Y pueden buscarlo en Google si quieren, instalador Anaconda, y ahí les va a salir. ¿Ya? OpenSUSE, si no me equivoco, utiliza Yast. Actualmente no sé cuál estará utilizando, pero este recuerdo que lo utilizaba. Distribuciones como Arch Linux, por ejemplo, o derivado, tienen script manual, que en este caso serían hechos por los mismos usuarios. O incluso también hay un script de ayuda que se llama Arch Install, que con este les facilita la instalación, eh, les facilita un poco más la instalación y que no estén hurgando mucho el teclado, ¿no? Como tal, digamos. Es bueno, sí, digamos. Pero si quieren aprender, sería bueno, ¿no? Que se lean la wiki y los paso a paso de cómo instalar de forma manual, digamos. Después están distribuciones como Boy Linux, por ejemplo, que tiene una instalación por script, que en este caso sería como un Arch install, que eso también lo vamos a ver rápido, no lo vamos a ver así hasta que termine, como les mencioné, solamente va a ser un ejemplo rápido. FloriOS, por ejemplo, es una distribución local, como les mencioné, es una metadistro Linux boliviana, que en este caso utiliza Calamares, ¿ya? Utiliza Calamares. Yo creo que ya, si alguno de ustedes ya está familiarizado con las distribuciones de Linux, o que ya está metido en Linux, seguramente habrá escuchado de Calamares, ¿no? Que es un programa de instalación, que es un instalador. Después hay distribuciones que son un poco más complejos. En este caso, por ejemplo, sería como Gentoo. Hay otro que se llama Kiss, así como, creo que Kiss en inglés es beso, ¿no? No me acuerdo. Kiss, si no me equivoco. Kiss, Gentoo, LFS, que es Linux from Scratch, por ejemplo. Se instalan todo esto bajo el código fuente. Quiere decir que ustedes, por ejemplo, tienen que bajar el código fuente, compilarlo, bajo los requerimientos de su hardware. Por ejemplo, si ustedes tienen un procesador Intel con tal modelo, ustedes tienen que compilarlo justamente para ese modelo. Entonces, a ese nivel de personalización es lo que hay en Linux. O sea, no solamente hay para instalaciones, digamos, que son las más facilitos, amigables, como el Ubuntu, Fedora o Plurios, digamos, que utiliza Calamares, sino también hay distribuciones que son complejas, pero al ser complejas no quiere decir que sean malas, sino que sus necesidades de ustedes de querer algo más customizable, le exige eso. Entonces, al exigir eso, van a buscar o llegar a un punto de decir, bueno, Gentoo es la mejor opción. ¿Por qué? Porque a mí me deja compilar y configurar cada cosa antes de instalar. Entonces, esa es la que estoy ocupando, ¿lo ven? Y desde luego, ¿no? Como tal, digamos, aquí lo subrayé con verdecito. Calamares, como tal, Calamares es un instalador universal usado por, en este caso, distribuciones como Manjaro, Endeavor, MX Linux y otros. O sea, hay distribuciones, muchas de las distribuciones están utilizando Calamares para poder facilitar, ¿no? La instalación de distribuciones, digamos. Ahora, estos son de forma gráfica, ¿no? La única, excepto de Gentoo y Linux from Scratch, que son más por compilación, y Arch Linux y Void, por ejemplo, que son por script, ¿no? Pero hay otro tipo de instalaciones que creo yo que no las mencionan, pero que también tienen su nivel de dificultad. Por ejemplo, se puede hacer instalación de un Debian o una distribución con base.deb utilizando Debootstrap, por ejemplo. Es una herramienta que les permite descargar el core del sistema base, y sobre él empezar a hacer su instalación, digamos. Así como hay Debootstrap, por ejemplo, está Packstrap, que en este caso lo utilizan en Arch en la parte de instalación manual. Y también están los Tarbal, que básicamente los Tarbal y los root FS son como empaquetados del sistema que desean utilizarlo, están empaquetados y sobre él hacen la instalación. O sea, fíjense que incluso hay más, ¿no? Y son complejas, un poco más complejas. Después hay instalaciones o instaladores automatizados, o en este caso utilizando server de autoinstall, que en este caso, por ejemplo, si han utilizado Red Hat, eh, para hacer una instalación de múltiples máquinas, por ejemplo, utilizan estas herramientas como Kickstarter, que simplemente es un archivo como un formato YAML, si no me equivoco, y sobre él tarjetean eso y hacen que puedan instalarse varias máquinas al mismo tiempo, ¿no? Y bajo las mismas configuraciones, instalación de paquete y demás. Entonces, fíjense que hay este tipo de instalaciones. Y bueno, algunas distribuciones tienen su propio instalador. Esto ya lo van a ver más adelante. En este caso estoy hablando de Minios, y ya lo vamos a ir viendo, ¿no?
pero eso sería. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta con el tema de los instaladores que hay en las distribuciones? ¿Quieren comentar algo? O tal vez me excedí un poco con la información. Creo que no hay. De todas maneras, igual, ya saben, hay distribuciones que tienen sus propios instaladores, sus propios métodos. O sea, aquí desde ya están viendo que una instalación universal, por así decirlo, o sea, la mejor instalación o cuál es la más correcta, en realidad no hay la más correcta. Ustedes están viendo que Ubuntu tiene sus propios instaladores, Fedora tiene otro instalador diferente, OpenSUSE tiene otro, Arch Linux también, FluriOS también tiene, Gentoo también tiene, y hay otros métodos también, ¿no? Que se menciona más abajito. Y bueno, aquí vamos a ver el tema de esquema típico de instalación de Linux, ¿ya? Estos esquemas de instalación, por ejemplo, vamos a verificar. Hay muchos más, o sea, hay varios más que se pueden explicar, pero yo les resumí lo más importante. El tipo de instalación y las particiones principales. Por ejemplo, para el tipo de instalación básica BIOS, que en este caso es MBR, para novato, solamente se necesita usar la raíz, que en este caso sería el slash. Sobre ese slash, ahí van a instalar todo, desde el boot, el root, el bar, todo sería todo en una sola partición. Esto sería lo más cercano a Windows, por ejemplo. Windows, cuando ustedes instalan, antiguamente, bueno, en realidad no sería como uno, ¿no? Serían dos como mínimo, porque crea dos particiones, una partición para el MBR y otra partición para el sistema en este caso disco local C, ¿no? Entonces, eso sería. La básica y la básica BIOS, por ejemplo, son las más similares en más cercano de una instalación de Windows 7 para abajo. ¿Por qué? Porque solo requieren o una partición o dos. En este caso aquí hay más porque, por ejemplo, está el tema de boot separado, el slash, que en este caso sería la raíz completa del sistema, y opcionalmente sería la swap, ¿no? En este caso sería la swap, incluso lo pueden hacer dentro de la raíz, pero eso ya sería un poquito más complejo, ¿no? Eso ya depende con la habilidad de cada uno. También hay moderno para novato, que en este caso ya sería como UEFI. Para el UEFI, fíjense que a comparación con la básica BIOS novato, fíjense que aquí solo hay una partición, ¿no? En este, sí o sí tiene que haber como mínimo dos particiones, el boot EFI y la raíz, digamos, como tal, digamos, que es Dash. Esa es regla de oro para esta instalación para novato de moderno. Después está la moderna, que sería UEFI, que sería como mínimo tres o cuatro particiones, que sería el boot EFI, el boot, el slash, que en este caso sería la raíz o el sistema, y opcionalmente la swap, ¿no? Como tal, la swap, por ejemplo, como les mencioné anteriormente, también lo pueden hacer dentro de la raíz o más adelante, digamos, eso se puede hacer. Y el tema personal, por ejemplo, mayormente lo utilizan de esta manera, como boot EFI, la barra de raíz, el home y la swap, digamos, ¿lo ven? Separado el home. Esto para poder limitar un poco el cuánto va a ocupar un home en el disco, cuánto va a ocupar la raíz o demás. Ya para los avanzados ya sería para UEFI o MBR, por ejemplo, fíjense que utilizan boot EFI, boot, la raíz y dentro de la raíz aplican cifrado de disco, que en este caso sería para aumentar mucho más la seguridad y con otro sistema de archivo, que en este caso sería como BTRFS o cualquier otro que desee, ¿no? Esto ya es opcional, ya depende de cada uno, ya serían para usuarios más avanzados. Esto acá, por ejemplo, si ustedes tienen información muy, pero muy sensible y realmente necesitan que esté cifrado todo, o sea, que esté protegido esos archivos que tienen, lo más recomendable sería que lleguen a este punto, al de avanzado, para usar cifrado de disco. Y así, por ejemplo, si en algún momento le roban el disco duro, bueno, le roban la computadora o la laptop, cuando quieran acceder a su información, no van a poder acceder. ¿Por qué? Porque va a estar cifrado. Es lo que le da el extra de seguridad. ¿Hasta aquí hay un problema o ¿qué se llama esto? Una confusión, una pregunta que quieran hacer? ¿Comentario?
Voy a esperar un poquito a ver si comenta. Ah, ya, perfecto. Entonces, ese es justamente, ¿no?, lo que le venía diciendo en este aspecto. Estas son tipos de particiones. La de avanzado no está marcado así como con un poco más grueso, ¿no? El tema del color negro. Este es justamente porque no es tan necesario ahorita para ustedes. Lo más recomendable serían como básico para novato, moderno BIOS para moderno, UEFI para novato, digamos, ¿ya? Eso sería lo más práctico, ¿no? Y simplemente hacen o una partición o dos particiones y ya está. Ya la swap, si quieren, lo crean o no, no hay problema, eso se puede hacer más adelante. Pero esencialmente sería eso. Una partición o dos particiones y ya está. Ya si ustedes quieren, les gusta tener más particiones, pueden hacer la básica BIOS o la moderna UEFI. ¿Ya? Y aquí va a ser la parte interesante porque vamos a ver algunas distros. ¿Ya? ¿Les parece? Vamos a estar, voy a arrancar ahorita VirtualBox y les voy a mostrar. Vamos a ver. VirtualBox. Yo aquí tengo, voy a crear una máquina que se llame Distro Linux. Distro Linux, ¿ya? En esta distro Linux no le estoy poniendo Fedora ni nada. Vamos a ponerle otro Linux, otro. Aquí vamos a configurar algunas cositas. Especificación de hardware. 6144, 6 gigas. Número de núcleo, 3 núcleos. Para este ejemplo no voy a utilizar EFI. Solamente voy a utilizar el BIO, ya como tal, digamos. O sea, no voy a utilizar EFI. O quieren que sea con EFI, depende. La instalación con EFI implica que lo voy a hacer con la máquina más actual, digamos. O sea, quiere decir que ustedes tienen su máquina, por ejemplo, desde ya tienen UEFI. Entonces sería marcar esto, ¿no? Pero depende de ustedes, no sé. ¿Qué es lo que prefieren? ¿Quieren que lo haga con el MBR a la antigua, nomás a la más simple, o con UEFI? Ah, gracias, Marcelino, gracias por... Depende de ustedes, ¿no? ¿Quieren que sea sin UEFI o con UEFI las pruebas de instalación, digamos? Y a ver, alguien dice sí, sin, ¿qué más? A uno. Ya vamos a hacer una cosa. Eh, Tengo en lista las distribuciones. Perdón, a ver. Tengo en lista aquí varias distribuciones y lo voy a hacer una sin EFI y otra con EFI, y una sin EFI, y otra con UEFI, una sin EFI, y otra con... ¿Les parece? Para que seamos intercalados. ¿Les parece así? Ya, perfecto. Entonces vamos a ponerle aquí en la máquina virtual nueva, vamos a ponerle distro Linux, BIOS Legacy. ¿Ya? Este BIOS Legacy vamos a tener con Linux 64, ¿dónde está? Linux 64, hardware virtual, vamos a ponerle 54, ponerle 3 núcleos, no va a ser necesario. Este va a ser como BIOS Legacy, entonces no vamos a necesitar el UEFI. Disco duro, le vamos a poner unos... De todas maneras, igual no va a ser tan necesario, ¿no? Que termine la instalación. Ya. Ahorita ya creamos uno y vamos a configurarlo este de acá. Vamos a aumentarle, ¿qué vamos a aumentarle acá? El video. Video se lo máximo, aceleración 3D. Vamos a crear otro, que en este caso se llama Distrolino con UEFI. En este caso sería Linux, es otro, 4, 44, 3, con UEFI y vamos a darle enter. Ya está. Primero vamos a probar con BIOS Legacy y vamos a probar la distribución, la más facilita, Ubuntu. Vamos a probar con Ubuntu. Con Ubuntu vamos a hacer la instalación
con Legacy. Vamos a darle aquí. Acá, documentos. Primero empezamos con Ubuntu, la más familiar. Y aquí ya vamos. Entonces, la primera prueba vamos a hacer sin UEFI. Y aquí está. Vamos a dejarlo que inicie. ¿Y qué vamos a tomar en cuenta? ¿Cómo vamos a hacer la instalación? Vamos a hacerle de la siguiente manera. Para este ejemplo, vamos a hacer la instalación básica, ¿ya? Que en este caso sería todo en raíz, ¿ya? Todo en raíz, que en este caso sería el primero. Ya después, en la segunda, en la moderna, vamos a utilizar la moderna para novatos UEFI, que sería solamente crear dos particiones, la boot EFI y la raíz nada más. Ahí, por ejemplo, estamos viendo que está arrancando. Bueno, estos son mensajitos de error, ¿no? Del hipervisor que dice que nos algunas cositas, pero no, eso lo ignoramos. Está cargando. Fíjense que este Ubuntu, creo que tengo para redimensionar. Espera, para redimensionar un poquito más grande. Ah, fíjense que mi RAM ya está al tope ya. Pero no está al tope, todavía falta. El display, vamos a aumentarle un poquito más grande esto. Ya, fíjense, este Ubiquiti o Subikiti, si no me equivoco, de Ubuntu, es el nuevo instalador. Incluso hubo no escándalo, ¿no? Unas discusiones en las comunidades de por qué Ubuntu cambió su logo y demás. Entonces, fíjense, la instalación de una distribución de Linux es muy fácil. Y empezando, ¿no? Con distribuciones más conocidas como Ubuntu, Debian, Fedora y demás. Aquí en este caso, fíjense, nos dice en inglés, ¿no? El idioma. En este caso, yo por defecto le voy a seleccionar el español y automáticamente se va a cambiar esto. Fíjense. Español, elija su idioma, ya está en español. Siguiente. ¿Sí? Fíjense, accesibilidad de Ubuntu, esto nos dice, ¿no? Personalice Ubuntu según sus necesidades. Si yo tengo un tema de visión, digamos, un detallito de la visión, tengo, digamos, necesito contraste alto, lo activo, ¿no? Y con esa configuración se va a acomodar, ¿no? En este caso, texto grande, ¿no? En este caso, fin. Eso va a depender mucho, reducir la animación, lector de pantalla y demás. Por defecto no nos interesa mucho esto acá, a menos, ¿no? Que realmente quieran customizar ustedes esta parte. Le damos siguiente. Y aquí nos dice, elija su teclado a disposición. Por lo general, al teclado puede variar un poco. Podemos usar la opción, digamos, de probar, ¿no? El teclado, identificarlo, en este caso detectándolo, ¿no? Como tal, digamos. Pero en este caso yo le voy a dar español Latinoamérica porque mi teclado es en español latinoamericano y si es en inglés estadounidense, le pongo, ¿no? Como tal, digamos. Hay una opción, ¿no? De detectar como tal, digamos. Pero ahorita como es máquina virtual no es necesario. Español. Y le damos siguiente, fíjense, ya estamos configurando el teclado y aquí nos dice conéctese a internet. No, no quiero conectarme a internet ahora mismo, no quiero que se descargue nada. Le doy siguiente. Y aquí nos dice, existe una actualización disponible para el instalador. Actualice la última versión. No, no quiero instalar. Le puedo dar omitir. Esto en Windows es casi un poco imposible hacer esto de omitirlo. Y aquí nos dicen, fíjense, ¿qué quiere hacer con Ubuntu? ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Queremos instalar o probar? Queremos instalar, ¿no? Entonces seleccionamos el primero por defecto. Aquí nos dice cómo le gustaría instalar un Ubuntu. Instalación interactiva para usuarios que quieran ser guiados paso a paso durante la instalación o automatizada. Este es lo que les decía, la automatización. Fíjense que nos dicen, para usuarios avanzados que tienen un archivo autoinstall YAM. Este es justamente lo que les decía, fíjense, ahorita les voy a mostrar. Espera, acá. Fíjense, instaladores automatizados o server autoinstall, que en este caso basados en YAM. ¿Lo ven? Ya Ubuntu en Ubiquiti, por ejemplo, tiene
tiene esa opción en este caso. Pero como yo no tengo eso, no tengo un servidor para instalaciones, entonces la que me sirve sería esto, ¿no? Para usuarios que quieran ser guiados paso a paso. Como yo no sé instalar, me estoy dejando guiar por Ubuntu. Aquí nos dice qué aplicaciones le gustaría instalar para comenzar. Selección predeterminada, solo esencial, navegador y utilidades básicas. Selección ampliada de oficina, utilidades, navegador, web compatibles sin conexión. Eso depende de cada uno. ¿Querés minimalismo o querés que tenga varias cosas? En este caso, lo más recomendable como es para uno, para que funcione, bueno, o sea, de por sí ya va a funcionar, pero aquí ya le va a instalar herramientas de oficina, utilidades, navegador web, cosa que aquí no les va a venir, digamos. Seleccionamos la ampliada. Fíjense que el instalador mismo me está guiando, ni siquiera es como Windows que te dice cualquier cosa. Aquí nos dice, quiere instalar los programas privativos recomendados. Y aquí dice, fíjense, Ubuntu no incluye programas privativos de forma predeterminada. Esto hay un tema muy extenso sobre esto que les mencioné acerca del tema privativo y el por qué, ¿no? Y el tema de licencia, que es muy importante. Entonces aquí podemos decirle, si queremos que detecte nuestra gráfica, dispositivos Wi-Fi, aquí marcamos esto y descargarla, instalar compatibilidad con más formatos de multimedia, que en este caso sería esto, ¿no? Lo más ideal. Seleccionamos eso porque queremos que nos funcione todo, digamos. Y aquí nos dicen, fíjense, borrar e instalar Ubuntu. Si yo le doy aquí, automáticamente me va a dar ¿dónde está? Me va a crear las particiones correspondientes. En este caso, fíjense, funciones avanzadas, función manual. La función de instalar Ubuntu me va a hacer básicamente lo mismo que acá. Me va a hacerlo. Si no recuerdo, o bien me hace esta primera opción de novato o la segunda de crear boot, raíz y swap. Nada más, una de esas dos me puede hacer esa instalación. Pero en este caso yo le voy a dar manual. Ustedes quieren hacerlo directamente aquí, lo hacen y ya está. Vamos a ver si hay un resumen. A ver. Le damos instalación manual y aquí creamos la nueva tabla de particiones, como les mencioné, como es. Ahí ya lo creo, soy tonto. Nueva tabla de particiones. Y aquí creamos, fíjense, aquí creamos la partición de raíz nomás. Solo necesitamos raíz para la instalación. Le damos aquí, X4 por defecto, y le damos la raíz nada más. Le damos esto, fíjense, y nada más. Solo hacemos eso, metemos la raíz nada más, y esto no lo tocamos. Esto acá, por ejemplo, es donde se va a instalar el cargador de arranque. El cargador de arranque se carga en el disco SDA, digamos. ¿Ya? Le damos siguiente. Aquí ponemos nuestro nombre, Fernando. Eh, punto BIOS. Contraseña, una contraseña súper segura. Bueno, en este caso no es súper segura, ¿no? ¿Ve? Solicita mi contraseña o utilizar Active Directory. Este es más para empresa, pero en este caso no tenemos esto y simplemente le damos siguiente. La zona horaria, fíjense, solamente le damos siguiente, porque ya no detecta. Y aquí hay un resumen, fíjense. El resumen sería esto, ¿lo ven? Ahora, si quieren ver, aquí dice particiones. Partición SDA2 creada, SDA1 en este caso sería como tal, ¿no? Entonces, fíjense, si yo le doy automático, fíjense, vamos a ver más atrás, borrar disco e instalar esto, vamos a ver qué pasa si yo le doy ahí. La primera opción por defecto. ¿Sí? Y ahí está, miren, partición SDA1 creada y la partición formateada SDA2 como X4, ¿lo ven? O sea, directamente ya me hace lo mismo, básicamente me hace lo mismo acá la instalación. ¿Lo ven? Y simplemente lo voy a instalar y ya está. Ahí empieza a hacer su instalación. Fíjense, aquí podemos ver qué es lo que hace, miren. A ver, aquí. Ahí estamos viendo qué es lo que hace por debajo. Que obviamente si ustedes ya le saben un poco más al Linux, van a poder ver, ¿no? Que lo que está haciendo está montando tal directorio con Bing y chroot y demás, digamos, y así. Entonces, esa es la manera, ¿no? Para poder hacer funcionar esto. Esa instalación, fíjense que lo pudimos hacer muy rápido, casi con siguiente, 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 ¿lo ven? Y simplemente la automática nos hizo esta partición de acá, o incluso pudimos hacer la partición reciente, ¿lo ven? Ahora nosotros, hasta aquí ya se convencieron más o menos la instalación de Ubuntu, o tienen alguna duda al respecto.
ahí, por ejemplo, vieron, ¿no? Que fue muy simple hacerla. ¿No? Simplemente fue lo que más tardé fue en explicarles a ustedes cada cosa, ¿no? Pero si uno simplemente va a instalar, es casi como siguiente, 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 y tardas mucho menos que instalar Windows, ¿no? Ya tomé mi agua. Entonces vamos a continuar con el otro. Ya la apagué la máquina. Entonces en este vamos a probar con Fedora. Creo que acá lo tengo, a ver. Sí, ya lo tengo. Entonces en este siguiente lo vamos a instalar con Fedora. ¿Les parece? Aquí está con UEFI habilitado. Vamos a verificar que esté con UEFI habilitado. Está con UEFI habilitado. Vamos a darle configuraciones. En el disco vamos a seleccionar donde está Fedora. Ahí. Este de Fedora es interesante porque recuerdo que le agregaron un modo fácil para poder hacer la instalación y ahorita les voy a mostrar. Seleccionamos arriba y vamos a darle a iniciar. Ahora mismo vamos a estar haciendo la instalación con UEFI para Fedora. Si tienen algún comentario, me dicen por favor para que yo les pueda guiar, ¿no? O responder, digamos. A ver, ahí ya está cargando. No sé si esto me reconoce la resolución. A ver, vamos a ver. Creo que no. Así sí me reconoció. Qué bien. Ya. ¿Qué voy con esto? Fíjense, este es Fedora y en Fedora le vamos a decir ahorita instalar, ¿ya? Le vamos a decir instalar porque si le damos no es para probar, en este caso la vamos a ir. ¿Cómo se hace una instalación de una distribución Linux con UEFI? En este caso vamos a ver con Fedora, ¿no? Pues, cambió su instalador, increíble. Bueno, su apariencia, no sé. Ya. Aquí, por ejemplo, fíjense que los instaladores nos preguntan, ¿no? Le damos la bienvenida, ahora instalemos Fedora. En este caso, automáticamente me dicen en español, Bolivia. El teclado, fíjense, podemos modificar el teclado. Podemos cambiarlo si queremos. A ver si podemos cambiarlo. Déjame lo hacer en inglés. Siguiente. Y aquí, fíjense, nos dice la instalación, modificar el destino. Esto hay que configurarlo. Aquí nos dice cómo desea realizar la instalación, utilizar todo el disco y quitar todas las particiones en el mismo, incluyendo el sistema operativo existente. O sea, si le dan aquí va a borrar todo el disco y va a hacer eso. Si queremos podemos modificarlo. En este caso sería lo ideal, ¿no? Vamos a darle seleccionar, marcamos y le damos seleccionar. Le damos siguiente. A ver, ¿por qué no carga destino? A ver, aquí marcamos, no tenemos más opción. Ya. Aquí fíjense que en esto acá, aquí nos da la opción no solamente de seleccionar el disco, pero si nosotros queremos hacer una partición, parece que tenemos que seleccionar iniciar el editor de almacenamiento. A ver, ahí acá está. Fíjense, aquí dice requisito Fedora Linux requiere al menos 7,81 GB de espacio de disco. Puede liberar el espacio. Acá está. Particiones avanzadas. Si está configurando particiones, se requiere lo siguiente. Fíjense como mínimo, no sé si alcanzan a ver, eh, como mínimo si está configurando particiones, se requiere lo siguiente.
primero la raíz y después el boot EFI, ¿lo ven? Que en este caso sería para el particiones recomendadas, boot, entonces en este caso sería para el boot, pero yo no le voy a dar con el boot, le voy a dar lo siguiente, ¿no? Vamos a darle acá, crear una nueva tabla de partición. Aquí, por ejemplo, vamos a darle GPT, ¿ven? GPT, sobreescribir los datos, no, en este caso no, vamos a darle iniciar, ya está ya. Ya creamos el GPT, eh, perdón, a ver, ya, perdón, acá sin querer lo cerré. Bueno, si ustedes seleccionan esta opción de acá, desde ya le va a hacer como mínimo esas particiones que mencionó, el boot, EFI y la raíz como mínimo. Pero en este caso queremos hacerlo manual. ¿Ya? En este caso iniciamos acá. Ya tenemos esta opción de acá. Aquí vamos a crear una nueva partición y le vamos a decir el nombre, EFI, punto de montaje, boot, EFI. Eso sería el punto de montaje y el tipo de tema archivo sería EFI Partition, EFI System Partition, de acá. Seleccionamos esto y ya automáticamente esto va a ser, va a estar adecuado para el EFI. Aquí como es el EFI podemos darle 100 megas o uno, en este caso eh, por lo general es un mega, aunque en realidad podría ser solo 50, ¿no? Pero vamos a ver si 300, porque hay instaladores que se comportan o te piden 300, ¿no? Como tal, digamos. Y con esto ya estaría configurado el EFI, ¿lo ven? Nombre, ¿qué le vamos a poner? EFI o partición EFI si queremos ponerle. El punto de montaje boot EFI y el tipo EFI System Partition. Le damos ahí crear y con eso ya debería estar creando la partición. Fíjense aquí ya creo SDA1, BFAT, sistema de archivo, partición a las 300. Ahora el resto aquí le vamos a dar, fíjense aquí en la instalación, le estamos dando moderna para novato, el boot EFI y la raíz nada más. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Crear una nueva partición, Fedora, vamos a ponerle, o el sistema si queremos. De montaje, la raíz, sistema de archivo X4, todo lo que venga acá y le damos crear. ¿Ven? Ya está ya. Entonces ya tenemos nuestra tabla de partición GPT, partición EFI y partición de raíz, nada más. Obviamente aquí nos recomienda el boot aparte, en este caso sería el kernel por buena práctica, pero en este caso no nos interesa. Entonces una vez que ya tenemos esto configurado, le damos volver a la instalación. ¿Lo ven? Aquí dice detectada disposición de almacenamiento válida, o sea, quiere decir que no nos hizo la verificación correspondiente. ¿Lo ven? Aquí está. Como ya hicimos esa partición, nos dice utilizar el almacenamiento configurado o cómo desea instalarnos como tal, digamos, otras opciones más. En este caso ya tenemos esto, le damos siguiente, revisar e instalar. En este caso sería un resumen. Fedora, el idioma, la zona y demás, el partición y el tipo de partición, ¿no? Como tal, digamos, le vamos a instalar y con eso ya debería estarnos su instalación. Muy seguramente, cuando termine la instalación, yo voy a tener que reiniciar. Y al reiniciar, cuando inicia el sistema, me va a pedir configuración para el usuario, contraseña y otras cositas más, ¿no? Que en este caso sería al momento de iniciar la máquina, pero en este caso no es el objetivo de quedarme. Entonces aquí lo voy a cerrar, ya con eso debería ser suficiente para la prueba, ¿no? Como tal, ya vimos cómo se hace en Ubuntu, vimos una instalación BIOS Legacy para novato, cómo sería en Fedora. ¿Quieren seguir viendo más ejemplos o ya están agotados, ya están cansados? Porque la idea tampoco no es tenerlos mucho tiempo, ¿no? Eso me interesa saber, ¿no? Si quieren ver más otros ejemplos, más otras distribuciones, ¿no? Con Debian, a ver, no tengo instalado ahorita Debian, creo que, a ver, no estoy seguro, a ver, un minuto. Ahí, aunque sí, Debian utiliza calamares, ¿no? Como tal, digamos,
Básicamente sería hacer la prueba con pluriódemo, porque si se dan cuenta en la presentación que les mostré, ahora mismo, por ejemplo, las distribuciones que hay, está Pluriós utiliza Calamares y Debian para la instalación utiliza Calamares. A no ser que te refieras con la instalación clásica, ¿te referís a esa instalación? A la clásica, por ejemplo, a ver, ahorita te voy a mostrar cómo sería una instalación Debian. Tal vez te referís a este menú, ¿no?, de opciones, por ejemplo. Si es para esto, no tengo la ISO creo que pesa casi 4 gigas, no lo tengo la descarga, pero no es complicado esto, la verdad. Es básicamente seguir el patrón de crear estas particiones que mencioné acá en la tabla, ¿eh? Acá. Si querés para novato, todo en una sola partición. Si querés un poquito básico, sería crear una partición boot, ahí, y si querés la suave. Eh, pero esencialmente sería eso, ¿no? La raíz como mínimo, o si querés boot raíz, y aquí lo mismo con el UEFI, sería boot EFI. Ahora si me confirmas eso, sería bueno para poder responderte con Debian. Creo que tengo una ISO en un pendrive, si querés puedo revisarlo. Hasta mientras que respondes, voy a responderle a Fénix. Dice, Barro 2 es recomendable utilizarlo como sistema operativo principal. Ya. Aquí va un detalle, ¿no? Y mi recomendación. Las distribuciones como Kali o Parrot, por ejemplo, están hechas justamente para hacer el área de ciberseguridad. Quiere decir que vas a estar constantemente instalando, ¿no? O usando sus herramientas de seguridad y demás. Entonces, para usar Kali o Parrot, te dicen que tenés que ser un usuario experimentado. ¿Por qué? Porque cualquier problema que vas a tener, ya tenés que tener la experiencia de usar un Linux, saber cómo resolver problemas y demás. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. En Ubuntu es muy fácil instalar una controlador gráfico, ¿ya? Ubuntu te facilita bastante eso. Pero ¿qué pasa cuando tenés que instalar el controlador gráfico? Pero en Kali varía un poquito su procedimiento, y posiblemente tengas error de interfaz gráfica, entonces ahí vas a pelearle un poco. Y para eso, para poder resolverlo, tenés que saber qué es lo que estás haciendo o conocer qué es y qué tocar y qué no tocar, ¿no? Porque a veces por ahí, por borrar algo, borras otras cosas del sistema y lo terminas arruinando el sistema. ¿Vale? De que se puede. ¿Por qué? Porque al final es un Linux y Parrot, por si acaso, está basado en Debian. O sea, quiere decir, vamos a ver, creo que tengo acá una malla. A ver, vamos a ver. Malla por aquí. Eh, Cross mapa. A ver si hay un mapa por acá, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Dónde está? Acá está, acá está. Ya pillé. Eh, Fíjate lo siguiente. Vos tenés Slackware como una distribución de Linux que es diferente a Debian. Debian también es diferente a otras distribuciones como por ejemplo Red Hat. Aquí veo Red Hat. Y es diferente a otras distribuciones como Steam, ¿no? Pero ¿qué me voy? Si vos, por ejemplo, ya sabés, ya sos administrador de Linux, por ejemplo, ¿sabés cómo moverte en Linux? eh, Fíjate que Parrot, desde ya Parrot, ¿dónde está Parrot? Acá está Parrot, no sé si alcanzas a ver. Ya acerca un poco más. Aquí está Parrot. Fíjate que Parrot tiene una ramita, ¿no? Que va conectado hacia Debian. Entonces quiere decir que vos lo que sepas hacer en Debian lo puedes hacer en Parrot, ¿ya? Entonces, si vos sabés cómo instalar programas en Debian, sabés cómo instalar tus
necesidades en esa distribución, muy seguramente no vas a tener ese inconveniente de hacerlo en Parrot. ¿Por qué? Porque Parrot, su base es Debian. Ahora, ¿qué problemas puedes tener las Parrot? Problemas, por ejemplo, como está enfocado a instrucciones, digamos, para un área específico, a veces necesitan librerías más actualizadas o cualquier otra cosa, y posiblemente vos cambies algo que Parrot lo hizo porque necesita hacerlo y con eso vos lo estás rompiendo. Al siguiente reinicio te va a empezar a tirar falla. Entonces justamente por eso lo que dicen que los usuarios que manejen Parrot o Kali o demás tienen que ser usuarios experimentados, pero que esto no te desanime para poder aprender, ¿no? y usarlo, justamente por eso. Entonces, si vos sabés cómo usar un Debian o un Linux en general, tranquilamente te barres de un. Yo, por ejemplo, yo he llegado a usar, digamos, o sea, yo te voy a explicar un poco. En mi experiencia, yo también fui curioso, ¿no? Y de probar también Kali en su momento, en un principio. Entonces, yo apenas estaba usando Linux Mint, que era, no me acuerdo qué distribución, y me salté a Parrot, a Kali. Lo estaba usando, pero en ese entonces Kali todo era root. O sea, no había un usuario normal, digamos, un usuario no privilegiado. Entonces yo usaba Kali con root completamente porque así venía. ¿Y cuál era el problema? Que yo agarraba y, y ejecutaba comandos, lo que sea, ¿no es? Pero ¿cuál era el problema? Que yo, cualquier cosa que yo iba a hacer, corría el riesgo de que yo pueda incluso volar todo el sistema. ¿Por qué? Porque estaba siendo ejecutados los comandos como root. Al hacer root, vos podés borrar todo el sistema. Entonces, ahí era el tema, ¿entendés? Era un poco más complicado en ese aspecto. Y yo tuve más o menos, creo que tres, si no me equivoco, tres incidentes. Uno por instalar la gráfica, si no me equivoco. Dos, no me acuerdo qué estaba haciendo, que instalé. Tres, creo que metí unos repositorios que no debí meter y empezaron a romper el sistema. Entonces era un poquito, ¿no? Complejo ahí, digamos. Y bueno, eso sería, ¿no? Como tal una explicación, entonces. Pero podés usar Parrot como tal, digamos. A ver, dice acá Marcelino, espero que eso te haya respondido. A ver, dice Marcelino, la instalación clásica. A ver, dame un minuto, voy a ver si tengo acá en USB ya. Pero este creo que está conmigo. Tengo que otro, un minuto, voy a buscar otro. A ver, yo lo pillé. Esperemos que está acá. A ver, recuerdo si acá está Ventoy. Creo que está este. A ver, vamos a ver. Un poco lo copio y una vez que copio lo voy a probar. Es el, vamos a ver si hay más consultas también. Que no, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. Vamos a ver si. Y bueno, ya para ir adelantando un poco,
Algunas distribuciones que tienen sus propios instaladores sería como el de Minion, ¿no? Ahorita les voy a mostrar esto. Por ejemplo, vamos a probar el de Boilin. Aquí ya copio. Está copiando. Bueno, aquí por ejemplo este sería Boilino. Lo vamos a instalar con MBR. La idea no es que ustedes vean cómo es la instalación, ¿no? Básicamente vamos a cumplir la misma esquema de básica BIOS para novatos, que solo va a ser una sola raíz, o el UEFI, ¿no? Como tal, digamos, que sería con dos particiones. Pero como estamos con MBR, sería. Aquí nos dice. En Boy Linux, por ejemplo, fíjense, perdón, Boy Linux, por ejemplo, tiene su instalación por script, tiene una herramientita para poder hacer ya más o menos esto. Ya más o menos. Entonces, para poder instalar Boy Linux, por ejemplo, a veces lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, por script sería de esta manera. Si no me equivoco, es void installer, así de esta manera, ¿lo ven? Ejecutan esto y automáticamente les tiene que aparecer este menú, ¿ven? Fíjense que el instalador es diferente a lo que es Ubuntu, lo que ahora lo ven. Y nos dice, bienvenido a la instalación de Boy Linux. Este es un sistema, una distribución de Linux, ¿no? Minimal, eh, ha sido escrito, ha sido hecho o fabricado, bueno, construido desde cero o desde scratch, desde código fuente, y a partir, ¿no? del código fuente los paquetes, ¿no? como tal disponibles para XPS. Aquí le damos Enter y fíjense que aquí tenemos configuración de teclado, network, source, cuál fue va a ser la fuente de instalación, mirror, el idioma local del sistema, la zona horaria, contraseña root, cuenta de usuario, loader o el cargador, la partición y el sistema de archivo. Darle igual, por ejemplo, pues aquí tenemos que darle el inglés, digamos, como tal, ¿no? O el español, depende de cada uno. El español o el inglés. Español, pongamos. Network, podemos configurar la red si queremos, ¿no? la configuración de la red, como dice que está cargado. La fuente de instalación, ¿dónde queremos hacerlo? Si queremos que sea con carga de internet o local. En este caso sería local porque no queremos los mirror. Fíjense, este es el mirror que por defecto está acá. Podemos seleccionar el que quede más cerca, ¿no? Ya Suramérica y Centroamérica. ¿Sí? Y ahí se va cargando. Fíjense que el instalador realmente es un poco antiguo, ¿no? Como tal, digamos. No, pues, o sea, ya no estamos a sufrir con 2 GB de RAM, digamos. Entonces, justamente es por eso, ese tipo de necesidades, digamos, y estas necesidades que uno tiene, o las habilidades que uno puede tener, de acuerdo a eso también se sugiere una distribución, digamos. Ya copió esto, ya lo copié. Está cargando los repositorios. Datin repositorio, ¿lo ven? Actualizando repositorio, lo está cargando desde acá. Parece que fue la idea. Seleccionar el repositorio para la. No, esto es el idioma, grado en español es
Network, source, de dónde va a ser la fuente local, error, selección error, Norteamérica, selección local, esto debería actualizar rápido, ¿verdad? Ahí ya está cambiado. El nombre de la máquina, hosting, en este caso podemos poner Boilino, virtual, configuramos el local, eh, en qué idioma queremos el sistema, en este caso buscamos español Bolivia. Fíjense, aquí está acá está, ¿ven? Español, Spanish Bolivia. Seleccionamos, la zona horaria tenemos que darle en América. América sería América La Paz. La Paz. La contraseña root, estas son configuraciones que uno tiene que hacer en el sistema. La contraseña de usuario, fíjense, aquí le podemos poner Fernando si queremos. La información, ¿no? O Cáceres, por ejemplo. La contraseña, y la vuelvo a la contraseña. Y aquí los grupos, ¿no? Que pertenece, en este caso, si queremos, el Will, Loopy, audio, video, ¿qué más? Por defecto ya está casi todo, ¿no? Como tal, si queremos de ADM, Network y demás, digamos, ¿no? En este caso le damos siguiente, ok. Y aquí el bootloader. Fíjense que aquí, de todo esto, lo más complicado o la parte más dura es del bootloader de las particiones. En el bootloader, por ejemplo, seleccionamos el SDA. Ya seleccionamos esto. Ya seleccionamos el disco donde va a estar cargado. En las particiones, le damos el primero. Y aquí, fíjense, ¿lo ven? Como estamos en MBR, o es GPT o DOS, que sería MBR. En este caso no estamos en GPT, estamos en DOS y seleccionamos. Aquí podemos darle simplemente la partición, digamos la nueva, primario. Aquí podemos darle el tipo, por ejemplo, escribir. Le damos booteable, está marcado. Ahí, ¿lo ven? Y aquí podemos darle el tipo, por ejemplo, el tipo Linux, si queremos, le decimos que sí y escribir, o que yes para confirmar. Y aquí está, fíjense, device, dep SDA1. Cuando es boot dice que es booteable, o sea, tiene que ser booteable. Inicia en el punto de disco, en el sector de disco 2048 y termina al final del disco. Estos son los sectores que hay. El tamaño son 60 GB y de 83, que en este caso sería el Linux. Esto es básicamente la partición que nosotros le estamos dando acá. La regla de la tabla de Dios novato. Ya con esto, como ya leemos write, y ahora aquí tenemos que darle quit. Una vez que terminamos con las particiones, seleccionamos el sistema de archivo, ¿no? Al primero, como es un clásico de Linux, Journal, en este caso es 4, extendido 4, le decimos especificar el punto de montaje. Acuérdense que es raíz. ¿Por qué raíz? Porque aquí en la BIOS novato le estamos dando solamente raíz. Damos raíz, ok, sí, queremos que se confirme con eso, le damos done. Y ya con eso, como ya configuramos el sistema de archivo, le damos instalar y ahí empieza la instalación. ¿Ven? Y nada más, eso sería su instalación de Boilino. Fíjense que es un poquito diferente, ¿no? A lo que sería, ¿cómo se llama esto? Ubuntu y Fedora. De esa manera es como se va configurando. Yo ahorita lo voy a cancelar porque no es necesario y vamos a probar. Como ya instalamos, bueno, ya pasé la ISO de Debian. Vamos a ver si no me equivoco, creo que se puede hacer. Vamos a ver, a ver. Hacer esto a la de Debian 3. Fíjense, aquí le damos, si queremos iniciar la versión live, sería esta opción de acá. Vamos a hacer más grande. ¿Lo ven? Iniciar instalador o con algunas cosas, unas cosas o avanzados, ¿no? Como tal. Entonces le damos acá la primera opción. La primera opción de 3 y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. ¿Sí? Este es el instalador clásico, ¿no? Como tal. Seleccione el lenguaje, en este caso sería el idioma, el español. Spanish, ahora cambió, ¿no? Seleccione su ubicación. En este caso buscamos Bolivia. Aquí arribita nos seleccione su ubicación. Bolivia, enter.
el teclado, en este caso el mío es latinoamericano, le damos Enter y ahí se va cargando, ¿no? Fíjense que no es complicado configurar esto. ¿Dónde se descarga la versión? Ahí te voy a mostrar ya mientras va cargando esto. Va cargando. Para poder descargar Debian es debian.org. Debian.org. Si vos seleccionás en esta opción de acá, lo que te vas a descargar es una versión que requiere internet para poder instalar. Si vos lo descargás y lo instalás sin conexión a internet, vas a tener un Debian feo, que era estable. Entonces aquí, por ejemplo, le da, fíjate que aquí dice en otra descarga, no sé si alcanzas, y dice otras descargas. De descargar, abajito dice otra descarga. Otra descarga, por ejemplo, tenés dos opciones. Descargar una imagen de instalación, que en este caso sería la instalación pequeña de con internet, o una instalación, bueno, tenés tres opciones. Y una imagen pequeña que requiere internet, aquí nos dice, para utilizar esta opción debe tener una máquina con conexión a internet. O sea, sí o sí, si no querés internet, tenés que usar esta opción. Usar imagen de instalación completa contiene más paquetes, haciendo más fácil la instalación en máquinas sin conexión a internet. ¿Cuál es el problema de esto? Es que esto eh, es un poco más pesado. ¿Ya? Este acá no. Este va ligero, pero sí requiere internet. Este acá no. Pero en la instalación vos tenés que especificar ciertas cosas y demás. Ahora, si vos querés, puedes usar la opción Live. En este caso, pruebe Debian Live antes de instalar. En este caso, por ejemplo, fíjate que dice, puede probar Debian arrancando un sistema en vivo desde CD, DVD, USB sin instalar un archivo en su computadora. Cuando esté listo, puede ejecutar el instalador Calamares incluido. Ya tiene el instalador Calamares disponible solamente para 64 bits. Le da más información. Entonces aquí, por ejemplo, tenés la opción de Live con Genome. Entonces, si vos seleccionas esta opción, vas a tener básicamente lo que yo tengo acá en este momento. En este momento tengo un Debian con Genome, digamos. Si querés un Live con XFCE, con ese entorno ya configurado, selecciona ese, sino que si quieres con KDE u otras imágenes, fíjate acá, o tenés torrent también. Si le das en otras imágenes, ahí te aparece esta lista. En esta lista están los archivos de hash, ¿ven? ¿Lo ven? SHA-251. Hay cada hash de cada imagen ISO, content, log, package, log y demás. Pero en este caso no nos interesa, lo que nos interesan serían los que terminan en punto .iso y aquí nos dice, ¿no? Este es un Debian Live, la versión 13.1.0 para arquitectura AMD64, o sea, máquina de 64 bits, y el entorno de escritorio que en este caso sería Cinnamon. Este Cinnamon, por ejemplo, hay otro que, bueno, este es curioso, nunca lo había visto, Debian Junior. Lo voy a probar después. Como que es como el Debian DVD, pero Radeon, no sé, me parece curioso. Después está Debian Genome, que en este caso sería de acá. ¿Cómo uno se da cuenta que son ya listos? Porque básicamente tienen su peso en giga. Este, por ejemplo, pesa 3.8 gigas. Este content no pesa casi nada, 1.9 megas no nos sirve. Está uno de KDE, que pesa 3.8, por ejemplo. Hay otro que es este LXDE, LXQT. Hay otro que viene con Mate, el estándar, XFCE, y esas son sus versiones. Seleccionas uno y lo haces bootear a tu pendrive y vas a poder usar Debian en live sin instalar. Obviamente tenés la opción de instalación, ¿no? Con Calamares, con tal, digamos. ¿Ya? Aquí te voy a configurar. Entonces aquí tendríamos Debian 13 Classic. Esto sería el nombre de la máquina, no es necesario que sea. Le damos aquí Enter. El nombre del dominio, no tenemos ni un dominio, así que lo podemos dejar en blanco o lo que sea. Le damos en blanco nomás. Aquí, por ejemplo, nos dice configurar usuarios y contraseña. En este usuario y contraseña, este es el superusuario. Esta contraseña no hay que olvidarse porque esta es la más importante. Vamos a continuar. El nombre completo. Aquí le pongo Fernando Cáceres, digamos, dependiendo si ustedes quieren poner todos sus nombres o solo nombre y apellido o simplemente su nombre.
El instalador va a reconocer esto y va a generar un usuario de acuerdo a este nombre. ¿Ven? Fíjense que el usuario ahora sale como Fernando, pero con el primer minúsculo, con todo minúsculo, no con un F mayúsculo. Toma como Fernando minúscula, el nombre y le damos Enter. Ahora una contraseña para ese usuario. 123, 123. No es complicado. Es simplemente configurar usuario, contraseña. Aquí va a ser el chiste. Detectar disco. Aquí, por ejemplo, los instaladores tienen una opción de guiado, ¿no? Dice utilizar el espacio libre continuo más grande. Utilizar todo el disco, es todo lo que va a hacer es formatear todo el disco y crear una sola partición para el sistema. Llamas aquí, nos dice qué disco queremos, SDA, y nos dice todos los ficheros en una sola partición, recomendado para novato. Aquí fíjense que nos crea, como estamos con UEFI, primero nos crea una partición libre, ¿no? Como tal, digamos, de espacio. Después nos da 1 GB para el EFI, que nos podemos dar cuenta que es ESP. Aquí nos dice ESP. Después X4 para sistema y nos crea un intercambio. O sea, básicamente lo que está haciendo Debian acá es crearnos más o menos la moderna. Eh, UDEFI, no, perdón, ¿cuál es? ¿Cuál es? Vaya. Nos crea lo siguiente. Sería como moderna, pero con swap, digamos. En este caso sería bootEFI, la raíz y la swap. Bueno, sería así. O sería como la moderna, pero sin la partición boot, ¿no? Como tal, digamos. Porque aquí no hay boot, digamos. Aquí está el EFI. Se dan cuenta porque dice ESP, de español, digamos. ESP. Está bueno, en realidad tiene su nombre específico, ¿no? Ahorita no me acuerdo. ESP, sería el EFI. Curiosamente le da 1 GB. Aquí está el sistema donde va a ir Debian. El área de intercambio, la swap, que serían esto acá. Pero en este caso no queremos esto, ¿no? Queremos acceder, detectar disco. Vamos a ver, vamos a de nuevo a configurar el disco. Vamos a hacer los particionamientos manuales. Vamos a hacer todos los cambios. Vamos a hacer particionado. Vamos a borrar todo esto. Partición, partición. Ya está. Tenemos el disco SDA, como se puede ver, ¿no? 64 GB y tenemos los espacios disponibles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá para instalar? Va a ser lo siguiente. Aquí para el moderno solamente necesitamos dos particiones, boot EFI y el raíz, digamos. Esto sería la instalación para novato. Le damos a Enter, crear una partición, le vamos a poner ya sea 100 megas, 100 megas por ejemplo para la EFI, principio. Aquí le puedes poner un nombre si queremos, punto de montaje. Este punto de montaje lo vamos a cambiar. Aquí, utilizar como, aquí lo tenemos que cambiar como partición de sistema F. Este de acá, seleccionamos esto y ya va a ser EFI automáticamente. Una vez que seleccionamos esto, marca de arranque, por ejemplo, acá tenemos que activarlo. Activado, marca de arranque, porque tiene que ser ahí. Una vez que le damos eso, le damos terminar y ya nos crea, ¿no? Como tal, digamos. Acá está el ESP, fíjense, de 100 megas. Y le damos acá, ¿no? Como tal. Ahora el segundo, la partición. Crear una nueva partición, le damos a dar el resto. Sistema es 4, punto de montaje raíz. No tocamos nada porque ya está todo bien. Se ha terminado. Y ya está. Fíjense, ya tenemos las dos particiones acá. La 1 y la 2 acá está, ¿lo ven? Dos particiones ya hechas. Entonces ya con esto ya debería funcionar. Porque tenemos para el EFI. Tenemos ¿cómo se llama esto? Para el raíz, digamos. Acá arranca activado, no hay punto de montaje. Ya tenemos esto. Finalizar el particionamiento, el particionado y escribir los datos en el disco.
Eso le damos que sí. Dice, ¿desea volver al menú de particionamiento? No, no queremos. Y le damos, ¿desea escribir los cambios de disco? Sí, tenemos que hacerle cambio de disco. ¿Por qué? Porque dice acá, fíjense, se formatearán las siguientes particiones. Partición uno ESP, que en este caso sería el del EFI, y partición es 4, con eso sería suficiente. Y ahí va a empezar a hacer la instalación, ¿no? Y ya después de esto, obviamente va a configurar alguna que otra cosita, nos va a pedir seguramente unos detalles más y ya con eso está. Hasta ahí quedó claro el tema del EFI. Bueno, para hacer la instalación, ¿no? Como tal clásico de Debian. Ah, perfecto. Eso sería. No sé si quieren ir viendo también otros ejemplos de ediciones que tenía acá pendiente, ¿no? Pero si gustan, ahí lo podemos dejar, ¿no? Para no extender mucho. Tampoco es la idea, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro más avanzado que es personal, el avanzado que es más complejo, que particionar varios, sobre ellos cargar cifrado, más otro. Bueno, no. Si me dicen para avanzar con la presentación ya, porque ya nos falta poquito para terminar, ¿no? ¿Quieren, por favor? ¿Quieren que continúe o puedo ir si probando? No, que yo creo que ya es necesario probar otras. De todas maneras, voy a ir continuando con esto para ir cerrando. Ya estamos viendo, ¿no? Ahora fíjense, diferentes tipos de instalación, ¿no? Ya vimos. Hay uno universal. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál se recomienda usar? En este caso, la instalación universal, básicamente para cualquier distribución de Linux que hay en el planeta, básicamente cumple con estos tres puntos. Primero, preparan el disco destino, que en este caso darle un formato, ¿no? Ya vieron que es importante las particiones, qué particiones van a ir, esto, lo otro. Eso es esencial para cualquier distribución. El otro punto importante es instalar el sistema. Básicamente lo que hacen cuando se refiere a instalar es copia todo lo que hay en la imagen ISO, en este caso el Squasher PS o el sistema Linux que está empaquetado, lo pasan al directorio destino, que en este caso sería como la raíz, ¿no? Vemos del disco donde estaba montado. Una vez que hacen eso, obviamente hacen otros pasos correspondientes, eso ya es opcional, por ejemplo, dentro de esos pasos, puede ser que instalen más programas, desinstalen cosas o configuren otras cosas más, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero esencialmente cumple con el último paso, o bueno, el tercer paso esencial que es instala un gestor de arranque. Ese gestor de arranque le permite al sistema Linux que se está instalando, le estás diciendo con el gestor de arranque a la máquina, ¿sabes qué máquina? Digamos, si tu máquina es una Dell o una laptop HP, ¿sabes qué HP? Se está instalando un sistema Linux en este disco y quiero que cuando vos inicies la máquina o cuando vos estés iniciando, me preguntes a mí si puedo iniciar con otro sistema. En este caso, como yo sé que se está instalando otro sistema, entonces yo te voy a redirigir al sistema que se está instalando o en el menú que yo te ofrezca. Entonces, ese es esencial para cuando se hace la instalación del gestor de arranque. Obviamente hay unos pasitos más extra que hacen, digamos, dentro del sistema, ¿no? Cuando ya se instala, digamos, pero eso ya es independiente de cada distribución, digamos. Como core principal sería esto: preparan el disco destino, instalan el sistema, que básicamente copian todo lo que es el disco al disco destino, pero todo lo que está en el drive, del pendrive, lo pasan al disco destino y después instalan, ¿no? El gestor de arranque. Ya después lo que hagan posterior o después, en este caso aquí, como comento, ¿no? No se toma en cuenta esto, ya que varía dependiendo de la distribución. Ah, bueno. En este caso, ¿qué me refiero con tomar en cuenta esto? La instalación o desinstalación de paquetes, eso es independiente de cada uno, por eso no lo puse acá como esencial. Configurar el sistema una vez que se haya instalado, en este caso usuarios, contraseñas, permisos, idioma del sistema, teclado, son horarios. Eso es independiente, aunque lo hacen casi todas las distribuciones, pero hay distribuciones que lo definen y ya con eso se queda en la instalación. O puede variar, ¿no? Y bueno, eso básicamente sería toda la sesión de ahora. No sé.
¿Quieren que continúe con con la instalación de distribuciones o quieren que ya lo cierren nomás? Para que vaya copiando, ¿no? Para que haga otro G. Yo creo, desde mi punto, que ya con eso ya está bien, digamos. Depende de ustedes, digamos. De todas maneras, igual ahorita voy a terminar la grabación. Voy a ver si puedo subirlo más tarde.